Santiago de Llallagua, Uxatoqueta, Hayuxatoqueta, Acancarakilata, Luis Escobar, ingeniero, y Atrataraki Huparuka, Toñanera Cata, Amuit Añanavercam, Kunatsa Kamatan, Waltawinakot, Kunatsa Kamachina Casa, Haistahua Kisis, Pana, Hiwasatak Askita, Nugahuk Ampe, Kolkima y Hasivirugi Charant Haraktan, Ankah Marcanacaro, Manupatak Kamakiu, Unhas Haraktan, Bolivia Marcasan, Ukanaka Waruski Pañuale, Kurunakan, pero Ukamakiu Maki Pascaraki. Hermano Luis, camisa. Bueno, un saludo cordial a todas las personas que el día de hoy nos están mirando a través de la pantalla de televisión. Para mí es un grato placer encontrarme en este medio tan prestigioso que es Radio San Gabriel, que llega a todas las comunidades rurales, muy bien escuchado por los jóvenes estudiantes del área rural. Nosotros somos docentes del Instituto David, Superior. ¿no es cierto? Sí. David, mi hermano, te cambié de nombre. Somos del Instituto Santiago de Llallagua, ¿no? Es un instituto recientemente implementado, recientemente creado, pero ya con 18 años de trabajo permanente en el área rural. Trabajamos en el área de la producción agrícola, pecuaria, y el día de hoy nuestro motivo fundamental es hacer esta invitación cordial a toda la población, no solamente jóvenes, porque a veces la educación siempre se orienta a los jóvenes. El Tecnológico Santiago de Llallagua se orienta a trabajar con todo tipo de persona. El único requisito es que tengan título de bachiller o libreta de cuarto medio. En nuestra institución se han formado muchos jóvenes que han culminado sus estudios hasta el nivel de la ingeniería en desarrollo rural sostenible. Muchos jóvenes han realizado emprendimientos familiares y tienen una estabilidad relativamente en torno a su economía. Esa es la parte vulnerable de las familias y por eso que también nosotros como tecnológicos venimos a extender este apoyo, esta capacitación a toda la población del área rural, indistintamente de las edades, indistintamente de las condiciones sociales, para que se formen en nuestro instituto. Exacto. Hermana, en nuestro instituto nosotros ofrecemos internado gratuito. También colaboramos con el comedor a un precio módico para los jóvenes, pensando siempre, ¿no?, que la economía de un joven es un poco limitado y nosotros, como manejamos la parte productiva, pues podemos apoyar, ¿no? Aquí el ingeniero es docente en horticultura, produce cebolla, yo produzco alfalfa y así, somos 5 docentes que trabajamos en el área de agropecuaria y cada uno tiene bondades y cada uno produce y cada uno de nosotros podemos aportar para la economía, para el sostenimiento de los jóvenes y finalmente puedan concluir, ¿no?, su formación profesional. Así es, hermana. Hermano David, este institución de superior es pública, hermano. Sí, hermana. Nosotros somos una institución pública que dependemos del Ministerio de Educación. Todos nosotros trabajamos dentro del ámbito de la, ¿cómo se dice?, del sector público. Entonces estamos sujetos a varias normativas, ¿no? Entonces es una institución fiscal. Solamente. ¿Cuántas carreras tiene? Sí, tenemos en funcionamiento actualmente la carrera de agropecuaria, la más antigua, la carrera de veterinaria y la carrera de industria de alimentos. Son 3 carreras. Ya, agropecuaria. Veterinaria, y zootecnia. Y finalmente la carrera de alimentos. Ya. ¿Y cuánto tiempo ya tiene la institución, hermano? Estamos en los 18 años de funcionamiento. Mira. Sí. ¿Y cómo les está yendo, hermano? Bastante bien. Yo creo que el tecnológico Santiago de Llallagua es uno de los tecnológicos más equipado en cuanto a crecimiento productivo. No le digo más equipado en cuanto a las otras, digamos, equipamientos que a veces son dotaciones simplemente, ¿no?, de las entidades gubernamentales, estatales. No, el tecnológico trabaja y su ámbito de desarrollo, en que le digo que ha ido bastantes, el área de superficie trabajada, ¿no? Por ejemplo, en el área de forrajes tenemos más de 1 hectárea de alfalfa disponible para la alimentación de los animales. Y eso con recursos propios de la institución. No son recursos, digamos, apoyados exclusivamente por el Ministerio de Educación, sino que la política del Ministerio de Educación es también que los institutos lleguen a consolidarse, lleguen a tener una autonomía de gestión económica y gracias a Dios también el tecnológico ha ido por ese camino.
Con el apoyo de las instituciones gubernamentales tenemos tractor, tenemos aradora de disco, rastra y muchos implementos. Trabajamos con los jóvenes y con eso hemos llegado a crecer de esta manera. Y comparando con el resto de los tecnológicos, Santiago de Yayagua es un tecnológico con muchas bondades. ¿Sabe por qué, hermana? En la comunidad tenemos una represa gigante, grande, donde está almacenado agua para el riego de 8 comunidades y el resto de las políticas de servicio a las personas que tienen necesidad en ese área territorial, ¿no? Entonces, eso se ha conseguido gracias también al trabajo de los docentes de agropecuaria, el docente de riegos, que en ese momento ha sido mi persona. Se ha gestionado los trabajos iniciales y hoy finalmente se concluye. En estos días está la entrega de esa represa, que va a servir de mucho beneficio, no solamente al instituto, sino al resto de las comunidades. Y entonces estamos con muchas bondades para ofrecer a los jóvenes, a las personas interesadas en realizar producción agrícola, pecuaria, en tecnificarse, en agarrar nuevas herramientas, ¿no? Esta especialidad del agropecuario no es una especialidad permanente. Por ejemplo, la cría de los animales no es todo el día dedicarse, sino que son lapsos de tiempo donde hacemos la alimentación. El resto de nuestras actividades desarrollamos también en otros procesos, no es solamente dedicarse a un área. Y esta parte de la producción agrícola forma parte de la economía de la familia, ¿no? Entonces hay que entenderlo bien, que esta especialidad prácticamente se puede adaptar a muchas familias del área rural, y no solamente del área rural, también del área urbana. Y así, hermana, yo quisiera un poco saber. Qué lindo, hermano. A ver, le vamos a dar el micrófono al hermano. Hermano, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, hermana. Mi nombre es Willy Yucra Chuquehuanca, docente del Instituto Tecnológico Agroindustrial Santiago de Yayagua, de la carrera de agropecuaria. Bienvenido, hermano. ¿Por qué será importante estudiar estas lindas carreras, hermano? Es importante, hermana, desde el punto de vista de que Bolivia necesita producción, y sabemos muy bien de que el ser humano necesita alimentarse, tanto los animales como el ser humano. Entonces, desde ese punto de vista, la producción agrícola, la producción pecuaria, la producción forestal, hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando para el desarrollo de nuestro país. ¿Ya? Qué lindo, hermano. Y aquí pachanaka, Gilana Culiacanaka, Gilata Wile Kanaist Awayo Kanbacharonampe, Bolivia Marcasanja, Munasiwa, Gila Culiacanaka, Yathat Atanaka, Sumpacha, Uywa Chinyan, Uywanaka, Uywantaña, Ukampirusa, Yapunaka, Yapushtaña, Kunham saksa tokenja yapusht araxna, uywanak uywash araxna, miratatayaraxna na, hayuka irnaqirinaka ukama tayathat atanaka munasiraki. Yaqipachanaka hanikiwa uka amtaninaka inas uthapstante hanicha, provincia nakan hach oraqinakasaq uthaskisto, uywanakasas uthapqisto, hayukamat uywash tañataki. Pero ukamatim hiwasanaka ukamtam sarantañan ukaja, wali askispaya, pero hupanakaj purt anipjiwa, hawult añataki takpacha, humanakar, humanat markachirina, kitanakas hani estudio akajistano, yatekawin pisanatat uthikaraki, ukamat hupanakaja, hawult apjaraktam yatekawin pisarantañan sasin, pero yaqipacha hilana kuyakanaka, qipartatan uthawito qinakana wawana kasasa ukamakiwa han yatiqawinpi qipartapje yaqipachanakaq wali conformista ukamaptan wa irnaqawisampi inasi qipachanakaq kun nayaq irnaqaki akam aljasiwinakam sara comercio perneraqa tercertas karaktsas asin inas pero yaqipachanakasti nayaq albañil ukat irnaqt'awat tsumpachkan t'asktjas asin yaqipachanakasti chofero te irnaqt erist hay ayudante hay como pero hanim hisktanti
uka irna kawina kahap en casiñasa o usasina, pero tenemos que seguir preparándonos, hermano. Es un fuente laboral uka irna kawina kahap hiwasatak askiskiu hilista, pero no está por demás estudiar hilana kuliakanaka. Uruja chufirot irna tañan albañilatza, pero arun pachero yathat irsarara kiñani. Haniwaka institutukis artakit punkunakapaj. Walha instituciones superiores, universidades, institutos, ukanakaujist akatu nihasi koronakana, ukatawakisi yathat apanyanakas hilana kuliakana kun haskisa kamat yatichirinakaj purt anip hachikt anyataki yathat anyansasin achikt aptam humanakaro yatakawim sarant anyansasina aka instituto hakaisa provincia Aroma haluk satepinua hiqat asiraki. A ver, hermano David Qanaish aquí ponían axatoqina, usted mencionaba de que ustedes también tienen internado y la alimentación, ¿cómo lo están viendo, hermano? Porque hay algunos jóvenes también, más que todos los jóvenes que quieren aprender, no tienen un poco de recursos que digamos, ¿no? Son, pues tal vez sus papás lo mantienen, tal vez tienen algún convenio, hermano. Sí, en realidad Instituto Santiago de Yayagua, nosotros hemos hecho un estudio social económico de las poblaciones estudiantiles que llegan a la institución y siempre son en la economía general que tenía Bolivia, ¿no? Las zonas altiplánicas. Los jóvenes vienen con escasos recursos económicos. Exacto. Y hay que pensar también en ellos porque como institución nosotros en el plan de formación no solamente damos un perfil de formación en el área, en el contexto o en el ecosistema del altiplano, no, les llevamos a prácticas de valle, les llevamos a prácticas de subtrópico, trópico, prácticamente el título que obtiene el estudiante es a nivel nacional, por tanto la formación también tendría que ser en todos los pisos ecológicos. Y así es que nosotros, pensando en esa necesidad económica que me habla hermana, la institución produce y al producir genera economía. Claro. Y entonces nosotros tenemos la capacidad de financiar y apoyar a los estudiantes con bajos recursos económicos. En esa etapa estamos de crecimiento. Nuestra política tal vez no ha sido muy bien conocida por muchos jóvenes, por mucha población, pero lo que menciona usted, hermana, tiene mucha razón. Hay que pensar en los estudiantes de pocos recursos económicos y hay que establecer también políticas de beneficio institucional. Y es así que nuestra institución ha priorizado el internado. El internado es una habitación que damos a los jóvenes de escasos recursos económicos que solicitan y que les ayuda para no hacer su traslado nuevamente a la ciudad, otra vez volver al instituto. Conocemos que ese costo siempre afecta a la economía familiar, entonces preferible es darles un ambiente donde ellos pueden descansarse y facilitarles también un poco de la alimentación con el apoyo de la economía que genera la institución. Aparte de nosotros, el resto de las carreras también hacen producción en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, zootecnia produce en el área pecuaria y el área de alimentos también produce transformación de alimentos, yogures, quesos, mermeladas, tés, etcétera. Entonces, todo ese potencial productivo que tiene la institución puede servir para ayudar, para colaborar el desarrollo de la formación técnica superior de los jóvenes del área rural. Muchísimas gracias, hermano. A ver, le vamos a dar la cobertura al otro hermano también. Hermano, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Bueno, pues ustedes están de aquí del Instituto Santiago de Yayagua. Los exámenes son directamente, tienen que dar exámenes o tal vez es el ingreso directo. ¿Cuál es la hermenéutica, hermano? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes al público oyente también. El Instituto Tecnológico es un instituto de educación pública, fiscal, por tanto es gratuito. Lo único que hay que pagar es la matrícula, que equivale a un valor de 150 bolivianos anual. Y ese sería el único requisito económico, ¿no? Ahora tenemos otros requisitos, por ejemplo, cédula de identidad, una fotocopia, libreta de cuarto medio o título de bachiller, fotocopia también, y finalmente tenemos
certificado de nacimiento, fotocopia. Esos son los 4 Los requisitos requisitos, simplemente para poder ingresar, ¿no? Y las ventajas son varias, ¿no? O sea, usted ha comentado en este mismo instante que es importante la educación, la formación profesional, y los jóvenes del área rural debemos capacitarnos porque los países cercanos nomás, ¿no?, nos duplican en la producción de papa, por ejemplo, la producción de hortalizas, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que adquirir conocimientos de tecnología moderna, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el instituto tenemos para el aprovechamiento y para la formación profesional, tenemos 6 invernaderos, 6 invernaderos instalados y en funcionamiento para la producción de hortalizas, ¿no? Y ahí es donde se capacitan los estudiantes. También tenemos establos, algunos ambientes para la producción animal, ¿ya? Están instaladas allá, y también tenemos maquinaria agrícola, equipos, herramientas, que son herramientas para el uso didáctico, para la formación profesional del estudiante. ¿Ya? Tenemos campos de cultivos, ¿no?, para la producción de papa, producción de forraje, ¿no?, y también para la producción de hortalizas. Bueno, en fin, hay varias ventajas que pueden aprovechar. Tenemos un ambiente que ha sido instalado recientemente, que es para la producción de hidropónica y forraje verde hidropónico, que también son tecnologías que actualmente se están desarrollando en diferentes países para mejorar la productividad agrícola, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que los estudiantes que van al instituto salen formados en forma eficiente, ¿no?, con una capacidad de hacer un emprendimiento propio, que le sirva a la familia para sus ingresos, ¿no? Así como bien decías, la agricultura es una actividad muy particular que se puede utilizar un tiempo en el día y otro tiempo para desarrollar otro tipo de trabajo, ¿no? O sea, da esa facilidad, porque, por ejemplo, para la cría de cuyes, ¿no?, fácilmente en una hora se puede atender los cuyes diariamente, y a mediodía otra vez, y en la tarde otra media hora, y el restante puede utilizarlo para poder desarrollar otra actividad para el ingreso familiar, ¿no? Eso diría yo, y pues les invito a todos los jóvenes estudiantes, personas mayores también, están invitados a que podamos asistir y aprovechar estos cursos. El tiempo de estudio es apenas 3 años, ¿no? Y al finalizar su estudio, obtienen el título de técnico superior otorgado por el Ministerio de Educación. Hermano, perdón, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Dionisio Mamani Laura. Hermano Dionisio, muchísimas gracias. Gilata Dionisio, ukamat hilada kanasht awayarak, hermanos, hermanas, maikutima chikt abham, hilakuya kanakstanwa. A ver, yaqipa chanakaja, yaqamarka toqinakatwa, contrabando sukanakwa, la pantaniphampe, están choquet sipata, seuliat sipata, tapikona. Achuina Katsipata, Bolivia Marcasano, pero habiendo en nuestro país, en nuestro pueblo, ahora Kenaka, Uthaskisto, Hiwaspashpa, ya Pushtix Nazukato Kenakarusa, a ver Chakunham, Saglurs, Nanahan, Umotchukaha, Anchit Pachanagan, Awasiru, por Hatkipanja, cosecha de agua, Zukanakas Kunhamas, Lurt Ataspana, a ver, ¿cómo podríamos aprender Gistanua, administrar Gistanua? Hiwasham haqe, hiwasham eqin amparani, kayuni, ukam haqinaga ki ukunak florap haraki hanqaq markanakan, hanika isa Chile marcana, Perú marcan, Chile marcat kunas walbandana tomate, holtata penemantantanampe, ukatha histanwa manzanas ukanaga ukamaraki. Kaisa Perú marcat stage o que cebolla contrabando waltata mantantana hast urun kanata hamasat kanat mantantanampe, pero hiwasanakan uthikipansti. ¿Qué nos falta? Prepararnos, estudiar. Uka falta esto gampe. Akam kasta instituto naka histratasker hilkuyakanaka. Sarantañan yatjatawinakampe. Hiwasak kikipak lurt arax nawa.
Yaqipacha wala hayranaqa utqapaqaraqtan yanapakimunasqtan ay hani uma utkiti gobierno central lajapan panay perforación de pozo kanaglarpan pero sabiendo a que instituto toqinakanja humanak pashpas epñanakamay nanakaja nosotros queremos aprender la cosecha de agua cómo podemos hacer sasinampi Pashpa instituto toquen huaquista apjarakini docentes supanagas ma materia malla curricular uksahist apjarakinia ukargam hiwasanaka yatjata phañan ukaja Nairaqataras que sartawinakaj utkani. Anchit bacha hacer tiempo están umaj inundasto apasto ukaja. Hay que aprovechar en cosechar para épocas de sequía están. Épocas de sequía, chapini apushirans nanak pachan pachaparohampe invernaderos. Uka yaqi pachanaga falta presto. Acá pashpa instituto toqenakanwa yatecht anipjarax nanak kun jamás hasta ma invernadero kalurt asiña. Hiwasajas lapas marca que khatu khalas tan huir acá ha choña verdanak alani sasin pero hiwasaja amparan kayunistan hay uthawisan ha lord arax nau hilana kuliakanaka uka invernadero toqensa ya pusht asirax nau mancasiña satake ahí podemos sembrar diferentes productos hasta frutas hayu kamat ampe pero hiwasat jamás que hanicha a ver hermano Willy kun hamsu mamuit asman ¿qué le dirías a alguna opinión suya hermano? Sí, hermano, es muy verdad, ¿no? Tenemos todo el potencial a nivel nacional, el recurso suelo, pero no lo sabemos aprovechar. Exacto. Hermana dijo lo correcto, muchas veces somos conformistas, tenemos extensiones de terreno en la parte altiplánica, en la parte de trópico, en la parte de valle, para poder aprovecharnos y dedicarnos, ¿no? Y darnos el emprendimiento en estas áreas que Bolivia necesita, ¿sí? Y ya frenar, como dice la hermana, el contrabando de estos productos. ¿Por qué no nos podemos ir capacitando, ¿no? a nuestro recurso humano, más que todos los jóvenes, ¿no? Y es por eso que nosotros invitamos a que se inscriban al Instituto Tecnológico. No hay un examen de dispensación, no hay el estudio es gratuito, dependiente del Ministerio de Educación, hermana. Y es por eso que le invitamos. Ya los colegas han dicho de que los requisitos que tienen que reunir, y entonces una vez más les invitamos a que se vayan. Tenemos abierto las inscripciones hasta 6 de marzo. Entonces a partir de 6 de marzo se cierran y habrá que esperar hasta el año siguiente nomás. Eso sería, hermana. Muchas gracias, hermano Willy Yujra. A ver, ingeniero David Arstaqipiniñanak Satoqeita. Yaqipachanakaj inas waynu ishtawaqanaka sapharak pachatana teoría yaqipacha pero humanakaj práctica ukha qawqa por ciento campis practicam sarantata porque yaqipachanakaj yatakarajay sarchij a ver na chumpin yapushtañmuntja hanukaj uywantañmunarakta frutanaksa chuyaymunarakta hanukaj ch'uqñachunaksa sasin kunham sumunakatish apterman. Hermana, la pregunta es muy importante porque la gente que nos debe estar viendo en los medios de comunicación debe estar diciendo, es una universidad, a lo mejor va a aprender la parte de la teoría, dentro de la formación de las personas que buscan capacitación, el nivel de la licenciatura, pero nosotros somos de un instituto tecnológico. ¿Por qué lo llamamos tecnológico? Porque prioriza la parte práctica. Es decir que a diferencia de muchas instituciones educativas, nosotros priorizamos 70% de la parte práctica y 30% de la parte teórica. Eso significa que tiene que aprender en el campo las dificultades, las limitaciones y de estos buenos o malos resultados sacar la experiencia, corregir y mejorar su mano productora y perfeccionarse así de tal manera de que el día de hoy te puedo comentar del que el ingeniero Yujra ha producido, está comercializando cebolla, pero qué linda cebolla, ¿no? De buen tamaño, bien producido en forma orgánica. ¿Quién no quisiera, hermana, alimentarse así de ese tipo de alimento que nutre, que beneficia al cuerpo?
Ya no es necesario tener que traer, si es que todos los jóvenes pudieran aprender la agricultura, a el manejo, romper las estructuras tradicionales de nuestros abuelos que tal vez han manejado en base a su conocimiento un poco limitado. Ya con la tecnología se ha ido mejorando. Entonces ahora hay que capacitar a los nuevos jóvenes a manejar adecuadamente el recurso de la fertilidad del suelo. ¿Para qué? Para que tengan mejor vida. No hay que pensar solamente en nosotros, pero ¿qué va a pasar de nuestros jóvenes? ¿Cómo van a ir las próximas generaciones si el agua se está limitando, está escaseando? Tú has dicho bien, hermana, hay que aprender cosecha del agua. Y no solamente es una obligación nuestra del Instituto Tecnológico, vamos a llegar, hermana, a tal punto, yo pienso que en el desarrollo histórico ya a más tiempo, no podemos comer pernos, pues, hermana, no podemos comer fierro o minerales. Tenemos que pensar seriamente, población en general, de que nosotros tenemos que ser autosostenibles en cuanto a la producción primaria. ¿Qué significa? Nuestra papa, nuestro alimento, nuestras hortalizas, nuestras lechugas. Entonces, y vivir bien. Vivir bien no significa ganar siempre, sino significa ser saludables, ser longevos, que tengamos la dicha, la satisfacción de ver a nuestras próximas generaciones. Entonces, de eso se trata, de la administración de la tierra. ¿Cómo vamos a mejorar la tierra? No solamente es explotar, producir y sacar y beneficiarse, no. Entonces, ya las culturas, digamos, han hablado sobre la Pachamama, el cuidado de la tierra, pero hay que volverlo eso a la parte práctica. Y para eso está el tecnológico aquí, para decir, bueno, la conservación del suelo vamos a hacer de esta manera. Suelos que no tienen capacidad productiva, que son pedregosos, suelos que no son aptos para la agricultura, vamos a volverlos apropiados. ¿Con qué? Con este conocimiento tecnológico que da el Instituto Santiago de Lellagua. Estamos mejorando, hermana. Un terreno que es inhóspito, mejoramos su estructura, hacemos la roturación, incorporamos materias orgánicas, incorporamos líquidos, incorporamos minerales, muchas otras cosas, y te puedo mostrar, hermana, que en un lugar que ves pedregoso, ahora está lleno de forraje. Y ahora la gente piensa, sí, se puede hacer. Es una luz que despierta en el horizonte. Lo que se hace en el tecnológico puedes replicar a muchas otras familias. Y con eso que están viendo, ellos pueden mejorar también su economía y con eso su salud, la salud de nuestros niños y vivir una vida pues bien sostenible, ¿no? Porque tú has dicho también, hermana, si tenemos un suelo, tenemos agua, tenemos los recursos naturales a nuestra disponibilidad, ¿por qué no podemos vivir bien? Entonces hay que reflexionar un poco a la población de que si nosotros no alentamos, si nosotros no trabajamos pro de nuestra propia alimentación, de nuestra propia sostenibilidad, de nuestro alimento, un día la frontera se va a cerrar, así como Milei, el gobierno de Argentina ha dicho, vamos a cerrar la frontera, listo, ya no entra más. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermana? Aquí adentro nos vamos a morir, queremos también nosotros tomar juguito de limón, queremos la otra fruta, entonces aquí tiene que producirse, hermana. Bolivia es rico en la biodiversidad, tiene valle, tiene trópico, subtrópico, también tiene altiplano, y el altiplano también tiene vocación productiva. Hay que darle, desde el punto de vista del gobierno, este apoyo que necesitan los tecnológicos con equipamiento para que estos se constituyan como luces para el desarrollo productivo, ¿no? Para nuestra sociedad. Así es, hermana. Qué lindo, hermano. A ver, hermano, ingeniero Dionisio, este equipo niñan, hermano. ¿Ustedes también capacitan o llevan este enseñamiento a los estudiantes de llevar los químicos, cómo hacerlo producir con químicos, orgánicamente, todo eso, hermano? Evidentemente, ¿no? Está dentro de nuestra malla curricular, está casi todas las disciplinas orgánicas, ¿no? Y tecnológicas. A los estudiantes se les capacita teniendo principios químicos, biológicos y orgánicos, ¿no? O sea, vamos a irnos, ¿no?, al suelo nomás. El suelo está conformado por muchos minerales, ¿no? Principalmente silicio, aluminio. Esa es la base
en mayor proporción. Entonces, a partir de ahí hay un intercambio de minerales, el potasio, el sodio, el azufre, está ahí el nitrógeno, que son minerales en niveles moleculares que ingresan a través de las raíces, ¿no? Entonces, todo este aspecto teórico se les da un enfoque muy rápido y muy breve, y luego hacemos las prácticas, ¿no? En el tema de riego, por ejemplo, les damos un enfoque desde el principio, ¿no? O sea, las propiedades físicas que permiten el movimiento del agua en el suelo, ¿ya? Tanto la infiltración, movimiento vertical, movimiento horizontal, la retención de agua. El suelo es como una esponja de agua, retiene el agua, y así como que la esponja suelta una gran cantidad de agua al principio cuando está empapado de agua, chorrea, y hay una cantidad de agua que se retiene. Ese es el agua que aprovecha la plantita, ¿no? A través de sus raíces, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de agua que se va perdiendo con el tiempo. Un poco se infiltra, se escurre subterráneamente, y por el viento y por el sol se evapora el agua. Entonces, de esa manera, pero al evaporarse el agua, las plantas aprovechan a través de la raíz y transpiran la raíz a través de las plantas, a través de las hojas, del tallo, transpiran, y eso hace que los minerales suban hacia las partes altas, y ahí en las hojas se elaboran a través de la fotosíntesis. Entonces eso es la producción de alimentos originariamente en la fisiología de la planta. Entonces todo este enfoque teórico se le da, y bueno, la práctica es en el cultivo mismo. Tenemos ahí afortunadamente hay una construcción de una presa, ¿ya? Una presa con una gran capacidad de agua. Aún todavía está en proceso de conclusión de la presa, donde el instituto se beneficia de una gran cantidad de agua. También las comunidades se benefician, que está todavía en proceso de organización esta dotación de agua. Entonces nosotros contamos con la disponibilidad de agua para aplicar en nuestros cultivos. Eso es una gran ventaja. También tenemos, les damos un enfoque, por ejemplo, la cosecha de agua, sí, se les proporciona el conocimiento, elevación de agua a través de las bombas, ¿no? A través de la energía solar, ¿no? Ahora tenemos instalado el sistema hidropónico, ¿ya? El cultivo hidropónico es un cultivo donde no se hace uso del suelo. Prácticamente se hace uso del agua, y es mucho más eficiente comparado con el cultivo tradicional en suelo. El agua, el hidropónico apenas utiliza el 10% que utiliza el agua en suelo, el 10% utiliza el sistema hidropónico. Es muy eficiente en el uso del agua. Y los productos químicos son minerales. Las plantas se alimentan principalmente de varios minerales, ¿no? En las formas moleculares, ¿ya? Tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que son muy importantes, el oxígeno y el hidrógeno, que también se los llaman macronutrientes, y los micronutrientes, el azufre, tenemos el manganeso, y el cobre, pequeños nutrientes que existen en la naturaleza y que están en el suelo, pero a través del agua también se le puede proporcionar en las cantidades de agua, y regula y desarrolla bien las plantas. Entonces yo creo que hay nomás conocimiento en este sentido para el aprovechamiento del estudiante, ¿no? Para la formación, y para que, nuevamente, todo esto son herramientas. Una vez que aprende el estudiante, son herramientas sólidas para poder hacer su pequeño emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento importante para el beneficio económico de su familia. Kun haskis hilana kuya kanaka ukamata y kananish oya parakisto.
Hilanakaj por anepje, yatajatawin pisarantañane, guatjama emprendimiento campis saranta paraxnao hiwasanaka hilanakuyakanaka. Hermano, Dionisio, las inscripciones, ¿dónde están recibiendo? ¿Tienen alguna oficina acá en la Ciudad del Alto o es directamente en Santiago de Yayagua? En Santiago de Yayagua actualmente está abierto desde 8:30 de la mañana hasta 1:30. Toda la mañana está abierto la secretaría, está recibiendo las inscripciones. Estamos a más o menos 70 kilómetros desde el Alto hasta el lugar Santiago de Yayagua. ¿Cuántas horas de viajes? Son apenas una hora máximo, podemos cerquita. decir. Sí, es cerca. Se toma de aquí, de la calle. Todo asfaltado llega, ¿no? 100% asfaltado. O sea, se va por la carretera a Oruro y en la localidad de municipio de Calamarca hay un desvío donde el puente, ahí se va hacia la derecha, ¿ya? Y va a ese camino asfaltado secundario hasta el lugar. ¿Desde dónde pueden tomar la movilidad acá? En la ciudad está entre la calle 4 y 5. En la Jorge Carrasco. Sí, ahí más o menos a media cuadra está el transporte público donde dice ISTA. Transista, dice, ¿no? Ahí está en su letrero del minibús, Transista. Si no es que se pregunten ahí ya. Es de Santiago de Yayagua. ISTA quiere decir justamente el transporte público ha adoptado ese nombre también, porque ISTA quiere decir Instituto Superior Tecnológico Agroindustrial Santiago de Yayagua. Entonces ellos como que han creado justamente cuando el instituto también se ha creado el transporte público allá. Ukamaj hilanaku yakanaka, waynush tabaqitanak purtañani, hupanakaj lunes uruta, viernes urukamau alba pachanak ñachikor kamau suit abhatam qilqant awinakam. Yathat abhat ukaja qilqant esnibhatani kuna examinanak shurabkata directamente qilqant esnibhata, pero requisitos apaseway abhata uñaqanishta oyabharaki título de bachiller, certificado de nacimiento, certificado de akastanwa carnet de identidad, ukatjama depósito pashpatoqenwa. Acá matrícula ukha churap jaraquita 100 bolivianos ukha yampe patak 150 bolivianos hayukampe ya está ya te kawimpeja sarant hapajita kimsa marana kanja profesional ukamatuk sa toket por anwa hapjata ingenieras hayukamatampe acá carreras ukanaka wahanin mayakikit pisqa carrera tjukha hermano. Sí, hermana, así es. El Instituto Santiago de Yayagua tiene 3 carreras. 3 carreras, La carrera más antigua es la carrera de agropecuaria, luego tenemos la carrera de veterinaria y zootecnia y la carrera de industria de alimentos. Esas son las 3 carreras. Ya. En 3 años concluye entonces su profesión. Sí, en 3 años logra obtener el título en provisión nacional de técnico superior. ¿No? Esa es el área de trabajo son las instituciones públicas, emprendimientos. Sí, en realidad, particularmente de la carrera de agropecuaria, se genera un emprendimiento propio por parte del estudiante. Muchos de nuestros estudiantes tienen sus propias granjas avícolas donde producen huevo, comercializan con ello, ellos tienen ya un sustento para su propia familia y así va mejorándose la economía. Muchos ya aprenden el cultivo de la alfalfa y muchos cultivos forrajeros, ya tienen una visión de engorde de ganado, tal vez ya no como nuestros padres, como nuestros abuelos, ¿no? Ellos ya piensan en una economía más inmediata, ¿no? Entonces, de eso se trata también, de estimular a nuestra gente joven para que ellos puedan emprender la carrera de agropecuaria, pero, digamos, paralelo o bien sostenible al resto de las actividades que desarrolla. Los estudiantes tienen muchas actividades, no es únicamente dedicarse a la agricultura, hacen diferentes emprendimientos y precisamente por eso la carrera de agropecuaria le hace sostenible esto, ¿no? Ellos aprenden en el instituto mismo. Exacto. Y eso se aplican ya en sus unidades productivas. Hermano, familiares. Muchísimas gracias. Sí, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la población que nos está observando también. En otro momento estaremos también visitándoles. Muchas gracias, hermano David, hermano Willy, hermano Dionisio.